por la invitación, muchas gracias por este encuentro entre todos, que trataremos de seguir pensando en cuestiones de la enseñanza, que son las preocupaciones mayores que tenemos en relación con el nivel inicial. Ustedes se acuerdan que el lunes hubo una charla que dieron Patricia y Sofía y hubo muchos aportes, pero hubo dos palabras que a mí me parecieron súper importantes para pensar, que lo planteó Sofía en relación a los distintos grupos que pelean por mayores derechos, ¿no? Y ella habló del tema del reconocimiento y de la distribución. A mí me parece que esas dos palabras para nosotros, pensando en la enseñanza, son aspectos centrales, ¿sí?, que tienen que marcarnos ese rumbo. El reconocimiento, cuando uno va al diccionario, el reconocimiento aparece como observación, identificación, exploración, y en realidad el reconocimiento parte de eso como base, ¿sí? Si no conozco al otro, no lo puedo reconocer, pero conocer al otro para reconocerlo implica darle identidad, implica valorar lo que el otro es. Y eso me hizo acordar a una hermosa frase de un viejo pedagogo italiano, que la gente más joven seguramente no lo conocen, los viejos sí lo hemos leído mucho, que se llamó Franco Fraboni. Y Franco Fraboni, que era un pedagogo, que era un poeta, al estilo acá de la compañera Patricia Redondo, decía que era importante sostener la piel antropológica de cada uno de los sujetos con los que nosotros trabajamos. La piel antropológica, ¿qué significaba? Reconocer en el otro su cultura, sus costumbres, su lenguaje, sus experiencias, que era lo que hacía que el otro sea lo que es. Ese es el proceso de reconocimiento, ¿sí? Pero por el otro lado, no basta con reconocer. Y ahí planteaba claramente Sofía el tema de la distribución. Ella hablaba de la redistribución de los bienes, que en el caso de la escuela es la redistribución de los bienes de la cultura. Y ese es el gran, la gran pregunta, ¿sí?, que nos moviliza a todos, porque tendríamos que discutir qué cultura vamos a distribuir, ¿sí? Solamente la cultura de pertenencia de la población con la que estamos trabajando, o vamos a ampliar los límites, ¿sí?, para ampliar el mundo de lo conocido. Y ahí hay toda una serie de cuestiones para discutir en profundidad. Bueno, pasar las que sigue, que ya la que dije. No pasó nada. No. Bueno. Ahí está. Pasala. Ahí está. Y ahí aparecen entonces los principios que son generales para nosotros, para el nivel inicial. La primera cuestión tiene que ver con lo que todos sabemos, y siempre hablamos, y a veces nos cuesta efectivamente, efectivizarlo, ¿sí? Para que efectivamente eso que hablamos de los respetos de los derechos de los chicos tengan espacio en nuestras instituciones. Por eso dice el respeto a los derechos de cada niño y cada niña, a ser cuidados, ¿sí?, a ser queridos, ¿sí?, el tema del afecto como cuestión central en la relación pedagógica. Si yo no siento afecto hacia el otro no va a aprender nunca,
¿sí? Porque siente el rechazo que yo como docente le estoy transmitiendo. Y, por supuesto, el derecho a aprender. Y ahí aparece una palabra que para mí es central, que es el tema de la confianza. La confianza en el otro, la confianza en que cada chico, cada chica va a aprender. Si yo no tengo confianza en la capacidad de aprendizaje, que no es algo, a ver, es algo que se transmite desde la propia actitud que yo como docente tenga frente al otro, ¿sí? Es creer que el otro puede. Todos nosotros somos, de alguna manera, hijos de docentes que creyeron en nosotros o que no creyeron en nosotros. Y al no creer en nosotros nos crearon muchas dificultades para seguir adelante. En la medida en que nosotros tuvimos docentes que creyeron en nosotros, que nos dijeron si vos podés, nosotros fuimos capaces de seguir avanzando. Y eso es algo que es central, pero es central del maestro hacia los chicos, pero es central también del personal directivo hacia sus docentes, para que efectivamente darle, digamos, confianza en que a pesar de todas las dificultades, de todas las metidas de pata, de todas las cuestiones que un docente cuando empieza no sabe, no puede, está probando, cuando tiene un director que detrás está dándole confianza, colaborando con él, revalorizando lo que puede y también ayudándolo a superar lo que no puede, ese docente aprende y va adelante. Lo digo porque cada uno de nosotros recuerda a esos directores que justamente confiaron en nosotros y nos permitieron seguir adelante, a pesar de que no éramos buenos maestros, pero nos fuimos haciendo mejores maestros gracias a esos directores. Y por supuesto, los inspectores, la misma tarea en relación a los directores. En la medida en que el inspector, la inspectora, apoya, ayuda, colabora, sostiene al director, el director también puede hacer ese proceso. O sea, esto es una especie de cadena. El inspector que confía y sostiene al director, el director que confía y sostiene al maestro, el maestro que confía y sostiene a su grupo de alumnos. El otro aspecto importantísimo, por supuesto, todo el tiempo estamos hablando sobre esto, tiene que ver con el conocer y respetar los valores de cada uno de los grupos familiares, de las comunidades y de los esfuerzos que hacen las comunidades para sostener a los hijos, con todas las diferencias y dificultades que sabemos que tienen los grupos familiares hoy, con la situación de crisis que tenemos, donde también de alguna manera eso también nos impacta a nosotros. Entonces, en la cuestión de la empatía hacia los grupos familiares, que permite que esos grupos familiares sientan, como nos planteaban las compañeras de la escuela de los colores, en el sentido de sentir que es una escuela que contiene, que sostiene, que tiene puertas abiertas, que incorpora a su proyecto educativo todo lo que es la cultura, los conocimientos, los valores que tiene esa comunidad. El otro aspecto tiene que ver con reconocer la importancia del conocimiento, ¿sí? El conocimiento entonces como un bien social que tiene que ser distribuido. Ahora, eso vamos a ver un poquito más adelante, implica tomar ciertas decisiones, ¿sí? El otro aspecto importante que fue muy claro en la exposición de la mañana de las compañeras del 516, que es el tema del trabajo en equipo. Si alguna institución es la construcción de ese equipo y es el equipo el que lleva adelante ese proyecto educativo en conjunto. No es de los maestros en particular, sino que es de ese conjunto articulado
donde están los maestros, pero están los auxiliares, pero están las celadoras, pero están los profesores especiales, pero también está la cooperadora. Es un conjunto que construye un proyecto educativo y que ese proyecto educativo además integra lo que son las expectativas que tiene esa comunidad en relación al aprendizaje de sus hijos. Porque eso también es un aspecto importante, ¿sí? La otra cuestión tiene que ver con, por supuesto, la lectura crítica del diseño curricular, ¿sí? El diseño curricular marca un horizonte de sentido y por eso, digamos, es fundamental leerlo y volverlo a leer, discutirlo, problematizarlo, evaluarlo, ¿sí? Porque en la medida en que ese diseño se empieza a poner en marcha, uno va haciendo evaluaciones de cuestiones que están bien resueltas, cuestiones que no están resueltas, cuestiones que habría que incorporar y que no están presentes en el diseño, cuestiones que están planteadas en el diseño mal planteadas. O sea, ese proceso de evaluación que uno puede ir haciendo en la medida en que se apropia del diseño, lo discute en equipo, lo evalúa en equipo y puede entonces ir transformando esa práctica educativa que se construye a partir de las viejas prácticas que llevamos adelante, de la reflexión sobre esas viejas prácticas, la transformación de esas prácticas a partir de las nuevas lecturas, de las nuevas experiencias y del intercambio con los compañeros, ¿sí? Y ahí aparecen entonces algunas preguntas que tenían que ver también con lo que planteó Pablo, ¿sí? Que tienen que ver entonces con, dice, cuando planteamos que debemos redistribuir los bienes culturales a las infancias de los sectores populares, ¿quién define qué bienes distribuir? ¿Y desde qué representación de lo que necesitan aprender lo realizamos? Y esto es central. ¿Por qué? Porque si yo me imagino que para mi grupo de alumnos, en realidad lo importante es que ayudarlos a que esos alumnos que llegan sin tener hábitos, sin una organización familiar, sin rutinas, la función del nivel es convertirlo a ese niño en un buen alumno, hago un camino. Ahora, si yo pienso que el nivel inicial le tiene que abrir las puertas del mundo, hago otro camino distinto. Entonces, ubicar claramente desde qué postura nos estamos situando en relación a las infancias con las que trabajamos. ¿Qué aspiramos para esos chicos? ¿Sí? Aspiramos a que simplemente aprendan a hacer fila, a lavarse las manos, dejar todo en orden, lavarse la cara cuando llegan porque vienen sucios, o aspiramos a efectivamente poner la mesa, ¿sí?, de manera metafórica, todo lo que son los bienes que ellos tienen derecho a gozar, que son los bienes de la cultura, que son las músicas, que son los cuentos, que son las risas, que son el conocimiento del ambiente, que es el conocimiento de un cine, de un teatro, que es el conocimiento, es decir, es la apertura a todo, ¿sí? Entonces, esa es una primera pregunta importante. Por eso es desde qué representación de lo que se necesitan aprender esos chicos, que es central. Muchas veces uno encuentra, muchas veces en los jardines, donde los docentes creen que la primera parte del año es para que los chicos aprendan hábitos y que recién cuando aprendieron los hábitos pueden empezar a enseñar. Eso es una vieja tradición del nivel inicial, que todavía, yo digo que nuestras prácticas tienen como capas geológicas, ¿no? Pero que nunca mueren esas capas geológicas, sino que están presentes y entonces aparecen.
y entonces aparece el enseñar a hacer fila, aparecen los códigos de convivencia, aparecen todas esas cosas desde el primer día, ¿sí? Porque son las cosas importantes que los chicos tienen que aprender antes de aprender otros contenidos que son los contenidos del diseño curricular, ¿sí? La otra cuestión es cómo conjugamos la necesidad de que los chicos recuperen su tiempo de infancia con las herramientas que sabemos que necesitan para continuar su trayectoria escolar. Y esto también tiene su importancia porque es una decisión, ¿sí? Entonces vemos chicos que están, sobre todo salas de 5, chicos sentados haciendo ejercitaciones en el cuaderno, horas, ¿sí? Y los pibes dicen, ¿y cuándo salimos a jugar, señor? Entonces, le parece que la tarea es hacer tarea todo lo que sucede en el día, como que eso asegura que aprendan determinados contenidos para continuar su trayectoria escolar. Y lo que es el tiempo de infancia, el tiempo del juego, del encuentro con el otro, de conocer otras cosas, queda como relegado. O aparecen esos otros conocimientos en relación siempre relacionados con la escritura, ¿sí? Fundamentalmente la escritura. Con la matemática tenemos otros problemas. Y ahí entonces uno tiene que plantearse cómo seleccionar los contenidos y de qué forma organizar entonces la enseñanza. La propuesta entonces educativa que tiene características específicas cuando uno trabaja en los sectores populares, bueno, por supuesto hablamos recién de la relación afectiva, eso es sin discusión. El otro tema tiene que ver con la importancia de la actividad. Pero la actividad no es hacer por hacer, ¿sí? No es que los chicos le pongo en la mesa unos daquis y entonces arman con los daquis. O le pongo una hoja para que dibuje de cualquier manera. Sino que la actividad implica un proceso de relación dialéctica entre el pensamiento y la acción, ¿sí? Y ahí la idea de actividad significativa, ¿qué quiere decir? Que el alumno entiende la propuesta que se le está haciendo, que esa propuesta determina que no la puede resolver con lo que ya sabe, ¿sí? Sino que le presenta un problema, porque ese problema que se le presenta es lo que le permite conocer, aprender otra cosa distinta. Si no, se quedaría con lo que ya sabe y sería simplemente una ejercitación de lo conocido. El otro tema importante para nosotros siempre es el tema del espacio, la importancia del ambiente. Y esto en los sectores populares cobra una importancia central, porque nos pasa muchas veces o que nuestras escuelas reproducen el medio en el cual viven los chicos y entonces son escuelas que son un desorden total, está todo mezclado, no hay elementos, o sea, no hay ningún criterio de organización y entonces encontramos los libros por un lado rotos, por el otro lado unos juguetes también en mal estado, es un desorden completo, es decir, la escuela reproduce el medio en el cual provienen los chicos, que generalmente en sus casas reina mucho desorganización. O el otro modelo es el modelo aséptico, está todo ordenado, organizado, puestos acá, ¿sí? Perfecto, pero es totalmente ajeno a la realidad de los chicos. Entonces, ahí el tema del espacio para nosotros, y en particular para los sectores, cuando trabajamos sectores populares, es una preocupación central. Por supuesto, ustedes saben esa frase famosa de Lori Malaguzzi que decía que el ambiente es el tercer alfabetizador, ¿no? O sea, el ambiente enseña. ¿Enseña por qué? Porque desde cómo están ubicados los elementos,
la posibilidad de permitir autonomía en los chicos, ¿sí? Que ese es otro problema central. Lo que dicen las paredes, los materiales que están a disposición, los lugares que se utilizan dentro del jardín, todo eso habla de la institución. Como habla de la institución, la puerta abierta o la puerta cerrada, lo que está puesto afuera del jardín, lo que se muestra, lo que se dice, todo eso habla, ¿sí? Si hay o no producciones de los chicos, si hay otros elementos, digamos, como obras de arte, como escultura, si se escucha o no se escucha música, todo eso es parte del ambiente de una institución. Pero digo, por eso es muy importante cuando uno trabaja en los sectores populares, tener cuidado con lo que es el uso del espacio, el manejo del espacio, los elementos del espacio, la organización del espacio, para que no nos pase ninguna de esas dos cosas, ni el desorden total, ni el orden total que revela la falta de vida de la institución. El otro tema importante es el tema del tiempo. El tiempo considerado de manera flexible. Y esto es central porque nosotros, digamos, en relación al tiempo, en la institución no diría que tiene. Hay actividades cotidianas o actividades de cuidado, como lo quieran llamar. Hay actividades de enseñanza específicamente, hay actividades que son de transición, y cuando uno analiza, hay actividades que son de juego, de puro juego, y cuando uno muchas veces hace un análisis de cómo se distribuye el tiempo en la institución, no porque uno como docente se dé cuenta, porque uno no se da cuenta de eso, sino es que alguien de afuera nos ayuda a mirar. Lo que descubre es que ocupa un montón de tiempo en esas actividades cotidianas o de cuidado, que es la entrada, la merienda, el lavado de manos, los recorridos de ir de un lugar a otro, ¿sí? Eso ocupa mucho espacio, mucho tiempo del día. Las actividades, diríamos, de enseñanza ocupan otra parte importante. Las actividades de juego a veces ocupan muy poquito, generalmente muy puesto en el patio, y también hay un tiempo importante de actividades de transición, que es el tiempo en que nosotros decimos el tiempo inerte, el tiempo en donde no pasa nada, que es el pasaje de una actividad a otra, donde el tema de poder, porque lo que está por detrás es otra cosa, que es la siguiente. Como nosotros como docentes tenemos una estructura de pensar que el tiempo tiene que ser común a todos y tiene que ser igual a todos, la verdad es que los grupos, aun cuando tienen la misma edad, toman tiempos distintos para desarrollar las actividades. Y entonces nos pasa que hay chicos que terminan antes, otros terminan después, y entonces hay un tiempo que queda entre el que terminó y el que todavía no terminó, en el cual ese es un tiempo en el que no pasa nada, donde uno como docente tiene que tomarlo en cuenta para pensar en algunas propuestas que puedan ser posibles para aprovechar ese tiempo. Entonces el tema del tiempo es central para que efectivamente esas 4 horas que están los chicos en la institución sean actividades, sean tiempos de aprendizaje de esas 4 horas y no de un tiempo que va transcurriendo sin que pase absolutamente nada, ¿sí? El otro tema tiene que ver con la organización flexible de los grupos. Ahí aparece también un problema importante que tiene que ver con
¿cómo hacemos para romper esta lógica que tenemos, que es de la actividad centralizada por el docente a grupo total y donde todos los chicos hacen lo mismo? Que no tiene nada que ver con las características, sobre todo las características de los grupos con los que nosotros trabajamos. Porque los grupos que nosotros trabajamos no son niñitos que estén acostumbrados a quedarse sentados esperando. Son niñitos que tienen una gran actividad y que tienen además algo que es muy importante, que tienen una gran dosis de autonomía, ¿sí? No sé, tal vez la imagen que tengo yo es de niños, pero hoy también pasa. O sea, los chicos tienen autonomía. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente la actividad que organicemos responda a lo que hoy sabemos acerca de la importancia del trabajo con otros, de la posibilidad de intercambio con otros, de la posibilidad de, digamos, de aprender con otros? Eso tanto para cuando tengo un grupo de edades teóricamente homogéneas o cuando tengo grupos de edades heterogéneas, que son de una riqueza enorme, enorme. ¿Por qué? Porque los chicos aprenden más de los otros chicos que de uno como docente. Entonces, ¿cómo hacemos una organización de la tarea para que efectivamente haya tiempo y tiempo importante de trabajo en pequeño grupo? Ahora, trabajar en pequeño grupo no es fácil, es complejo, porque requiere planificar perfectamente qué actividades vamos a proponer para que ese grupo pueda resolver esas situaciones y aprendan a resolver esas situaciones. De tal manera que en la distribución del tiempo haya un periodo que puede haber una actividad de grupo total, haya un periodo importante de trabajo en pequeño grupo y haya también periodo de actividad individual. Es decir, que la posibilidad de que haya distintas formas de organización de los grupos permite justamente que los chicos vayan encontrando sus formas particulares de participación, donde habrá algunos que les costará más participar. Participar en una actividad grupal es muy difícil, muy difícil. Nosotros, y es una cosa tan ridícula la que hacemos. Fíjense que nosotros a los más chiquitos les exigimos todas actividades grupales. Como que necesitamos, parece la gallina con los pollitos, ¿no? Estar controlándolos a todos y todos haciendo lo mismo. Cuando la idea de grupo en los chicos es una idea que tiene que ser construida a partir de la experiencia, no es algo que se ha dado de entrada. Entonces uno descubre a los maestros que se quejan porque el de 2 o el de 3 no se queda sentado, anda dando vueltas, no se mete en la actividad. Y los chicos tienen razón, los que estamos desubicados somos nosotros los maestros, no los chicos. Entonces, en realidad, fíjense que estamos todos acá. Es una conducta que se llama de auditorio, o sea, soy yo la que hablo, ustedes escuchan, ¿sí? Ahora, ¿cuánto les cuesta a ustedes estar sentados escuchándome? Un montón. Y son todos adultos, ¿sí? Y, sí, con 20 años de escolaridad, es verdad. Y entonces, esa exigencia se la hacemos a los chicos que por primera vez ingresan al jardín de infantes o que tienen una experiencia de 1 o 2 años. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que revisar para pensar entonces cómo nosotros efectivamente organizamos el espacio, organizamos las actividades, primero, para que los chicos tengan autonomía de decisión acerca
de lo que quieren hacer, de lo que quieren aprender, de lo que quieren, cómo quieren jugar, con quién quieren jugar, etc. Una cosa que hoy veo, que hoy no se ve en los jardines. Antes había lo que llamábamos los sectores de juego. Los sectores de juego permitían que los chicos tuvieran la libertad de elegir, ¿sí?, a qué jugar, con quién jugar. En pequeño grupo además. Y entonces había un sector de dramatizaciones, que a veces se estereotipaba porque siempre tenía la casita que era para discutir. Teníamos un sector de construcciones, de bloques, que a veces se volvía repetitivo porque no incorporábamos nuevos elementos. Había un sector que llamábamos de plástica, un sector de biblioteca, hacíamos un sector de carpintería, con herramientas reales, aunque no lo puedan creer, y teníamos además un sector de juegos de mesa, con dominó, rompecabezas, y teníamos un rincón de ciencia. Estoy hablando cuando teníamos grupos de más de 30 alumnos, ¿sí?, donde teníamos todo ese abanico de posibilidades. Entonces, eso, ¿qué es lo que permitía? Permitía, digamos, que esos sectores, los chicos tuvieran primero actividad significativa, actividad que muchas veces relacionábamos con la unidad o el proyecto que estábamos realizando. Y si no, eran propuestas que hacíamos, la verdad que muchas veces sin tener idea de secuencia, era porque, digamos, eran cuestiones para discutir qué propuestas hacíamos. Pero la idea de los sectores de juego es una idea muy potente, y es muy potente tanto para sala de 2 como para sala de 5, con propuestas diferentes para cada una de las edades. Y eso permite justamente la autonomía de los chicos, la posibilidad de que cada uno tome el tiempo que necesita, ¿sí?, la libertad que necesita de elección, porque nosotros hablamos de la libertad de elección en los chicos, pero ¿cuántas veces damos libertad de elección? Pocas veces. Y cuando los chicos son mayores, son menores las posibilidades de elección. Bueno. El otro tema que veíamos es el tema de la importancia de la experiencia directa, del contacto directo. Ustedes me habrán escuchado muchas veces contar la anécdota de mi vieja profesora, que para convencernos de la importancia de la experiencia directa decía: es lo mismo darle un beso a la foto del novio que darle un beso al novio. Y con eso se acababa toda la discusión, ¿no? Esa es la importancia de la experiencia directa, o sea, la experiencia de primera mano, de poder salir de la escuela a conocer el mundo. ¿El mundo qué es? Es el mundo, y ahí también es la discusión. ¿Qué mundo vamos a presentar? ¿El mundo de lo conocido o vamos a presentar el mundo de lo desconocido también? ¿Cómo evaluamos qué es lo que mostramos? ¿En función de qué? Muchas veces, y a ustedes en la vida cotidiana les tiene que haber pasado, uno va a un lugar que no conoce y empieza a ver cosas que le llaman la atención. Cuando vuelve a su lugar, a su barrio, la mirada de uno cambió. Empieza a descubrir cosas en el barrio que antes no había mirado, pero que se empiezan a hacer significativas a partir de haber conocido algo que no se conocía. ¿Se entiende lo que digo? Y esto es interesante para pensar. ¿Cómo hacemos esta relación, ¿sí?, entre lo conocido y lo desconocido? A veces, y ahí aparece otra cuestión que tiene que ver con romper la lógica de lo cercano y lo lejano. Lo cercano no es lo que está cercano geográficamente o temporalmente. Lo cercano es lo que es cercano para la significación que uno le puede dar a eso que está conociendo, ¿sí? A veces lo que está más cercano geográficamente es lo más lejano al sentido que uno le puede dar.
Entonces, descubrir lo que es, digamos, lo que para los chicos es conocido y la forma en la que es conocido, descubrir lo que no es conocido aún dentro de la propia comunidad y pensar en cómo abrimos, ¿sí?, para tener la posibilidad de conocer otros contextos. A veces es posible con una visita directa y a veces es a través, desgraciadamente, de una película, de un video, o sea, de otras cosas. Y ahí aparece otra cuestión que lo plantearon las compañeras también, que es la cuestión del deseo. Si el maestro no tiene deseo, los chicos no tienen ese deseo. Ustedes algunos me habrán escuchado varias veces, yo eso lo aprendí de unas maestras en una exposición en San Martín. Hacían una exposición de esas que se hacen en las plazas, donde los jardines mostraban los proyectos que habían desarrollado. Y en uno de los jardines habían hecho un proyecto sobre los egipcios. ¿Quieren algo más alejado posible? La maestra estaba tan entusiasmada que los chicos habían aprendido un montón de cosas. Pero era a partir del deseo del maestro. Y a mí eso me enseñó muchísimo. Porque efectivamente, si uno va a la peluquería, ya está podrida, porque todos los años la peluquería ya no sabe qué inventar. No sirve de nada porque los chicos tampoco van a aprender nada. Y en ese sentido, uno como docente tiene que ponerse a preguntar qué cosas a uno también le interesan. Y eso también es una cuestión importante, sobre todo de los equipos docentes, los equipos directivos y los equipos de inspección, que es cómo abre el mundo cultural a los propios maestros. Porque hoy los maestros jóvenes, no tienen una formación muy acotada, que termina estando muy cercana a lo que es el conocimiento de las propias familias. No avanza eso. Conoce de didáctica, conoce los contenidos, pero lo que pasa más allá de la escuela le es fundamentalmente desconocido. Hay muchos maestros que nunca fueron al teatro, que nunca fueron a un museo, entonces estas son las cuestiones, que no fueron a un concierto. Entonces, esto es importantísimo para que desde la inspección, desde la dirección, se nutra el mundo cultural de los maestros, que abran el mundo también a la literatura, a los cuentos maravillosos, a las novelas. ¿Cómo voy a enseñar a leer? ¿Cómo voy a leer si yo misma no disfruto de la lectura? Entonces, estas son cuestiones también para poner mucho la mirada, porque entonces si no estamos reproduciendo lo que el propio medio ofrece, que no es, son cosas importantes, pero no son la totalidad de lo que nosotros como jardín tenemos que ofrecer. La otra cuestión tiene que ver con la valoración del juego y la importancia de enseñar a jugar. Y esto es, digamos, seguramente una de las cuestiones de las cuales estamos preocupados es porque observamos que en los jardines hay mucho juego de reglas, pero muy poco juego dramático, muy poco juego de construcción, de verdadero juego de construcción. Entonces, el mundo, digamos, el juego dramático, el juego de construcción, centralmente lo que permite es el desarrollo de la ficción, el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de la capacidad de simbolización. Y eso tiene que tener mucha presencia en nuestras instituciones. Y para eso nadie puede jugar a lo que no conoce. Por eso hay que ampliar el mundo de lo conocido, porque nadie puede jugar a lo que no sabe que existe. ¿Sí? ¿Cómo vamos a jugar a los piratas si no tenemos idea de lo que son los piratas?
si nunca leímos ningún cuento de pirata, no vimos ninguna película de pirata, es imposible. Para poder jugar a los piratas yo necesito haber nutrido el mundo ficcional de los chicos con distintos tipos de actividades que enriquezcan el mundo y le permitan tener contenidos de juego, tener a qué jugar, ¿sí? Entonces, eso es un aspecto central de la tarea, que es enseñar a jugar, ¿sí? No es solamente enseñar juegos, es enseñar a jugar. ¿Por qué hoy eso es importante? Hace unos años, si uno planteaba enseñar a jugar, a uno lo miraban como diciendo, si los chicos llegan al jardín y ya saben jugar. Porque cuando uno trabajaba en los sectores populares, los chicos de los sectores populares vivían en la calle, jugaban con chicos más grandes y sabían jugar mejor que uno como docente. Entonces bastaba que uno pusiera determinados elementos de juego y los chicos se organizaban los juegos maravillosos. Hoy eso no se ve, porque el juego en la calle está muy restringido, hay mucho miedo, las condiciones de vida de las familias son desastrosas, no hay, digamos, no hay lugares de encuentro, se hace peligroso que los chicos estén en la calle vagando, entonces están encerrados con el celular para que se queden tranquilos, y entonces el juego dramático, que era algo que sucedía naturalmente, no se ve, como tampoco se ve el juego en grandes grupos como la rayuela, qué sé yo, el huevo podrido, patoñato, lo que sea. Es decir, que entonces ahí el jardín toma un peso importante en la tarea de enseñar. En la tarea de enseñar porque es central para la vida de cada uno de esos chicos. Y ahí viene la recuperación del tiempo de infancia. Porque el tiempo de infancia es el tiempo del juego. Si no hay tiempo de juego, no hay infancia. Entonces, esto tiene que ser una preocupación central de los docentes. Y jugando, se pueden pensar en ciertas situaciones que permitan que los chicos adquieran otros contenidos también. Pero no para usar el juego para enseñar determinada cosa. Ojo, es el juego por el juego, porque me importa el juego. Ahora, a través del juego los chicos van a aprender a compartir, los chicos a través del juego van a aprender a ponerse de acuerdo, a pensar, a darse cuenta de lo que piensa el otro. Hay un montón de aprendizaje que me permite el juego. Pero yo pongo el juego porque el juego es fundamental para el desarrollo de cada uno de nuestros chicos. ¿Sí? ¿Está claro esto? Y la otra cuestión importante tiene que ver con la valoración del juego, del error constructivo. Es decir, el tema que ustedes lo conocen y que tiene que ver desde la inspección hasta el maestro, hasta el niño, ¿sí? Es decir, el valor que tiene el error como motor del aprendizaje. Uno como docente aprende cuando mete la pata. Cuando no mete la pata no aprende nada. Le salió bien y maravilloso y chaira, otra cosa. Cuando me equivoqué, fracasó, ahí es cuando aprendo, porque me obligo a reflexionar. Claro, tengo que reflexionar, porque si me sale mal y pienso que la culpa es de los chicos, la culpa es de la portera porque no limpió, ahí perdí, ¿sí? Pero si yo puedo pensar que me equivoqué, por qué me equivoqué, en qué me equivoqué, estoy aprendiendo. Estoy construyendo aprendizaje, ¿sí? Con los chicos pasa exactamente lo mismo. Pero para poder entender los errores de los chicos, yo tengo que entender cómo los chicos construyen el conocimiento. Porque si no, el error no me es significativo, ¿sí? No me doy cuenta de lo que está pasando, ¿sí? Cuando un chico dice 11,
por 11, ¿sí? Yo puedo decir, ah, no, lo que pasa es que lo habré escuchado a alguien que dijo eso. O puedo pensar el proceso de construcción que está haciendo ese chico, porque a 10 le agregó 1 y entonces es 10 y 1. Y entonces mi mirada hacia ese error es diferente a que si es un problema de lenguaje. No es un problema de lenguaje, al contrario, es una construcción súper inteligente de un chico, ¿sí?, que se da cuenta que después del 10 viene uno más y entonces es 10 y 1. Porque después va a venir 16, 17, 18. ¿Entienden la diferencia? Pero para poder entenderlo, yo tengo que saber cómo construye el chico, y ahí viene el valor que tiene el diseño curricular, donde hay muchas pistas acerca de estas cuestiones en relación con la infancia, ¿sí? Bueno, muchas de estas cosas ya las vimos. Una cosa importante es el punto último, que tiene que ver con la importancia que en ese trabajo en equipo que se realiza en la institución haya una articulación de la enseñanza entre una sección y otra, de tal manera de que efectivamente, digamos, esa articulación permita ir complejizando la adquisición de los contenidos de una sección a otra. Todo eso es muy bonito, pero implica enormes desafíos. Yo digo siempre que a uno nos venden el verso de que enseñar en el nivel inicial es lo más fácil del mundo. Y resulta que cuando uno se pone a profundizar qué implica enseñar en el nivel inicial, se da cuenta que es el nivel más difícil de todos. ¿Por qué es el más difícil de todos? La primera cuestión importante tiene que ver que si yo soy maestra de segundo grado, de cuarto grado o profesora de tercer año, no importa, yo tengo un programa que me dice de qué a qué tengo que enseñar. Cuando soy maestra de inicial, yo tengo un repertorio de contenidos, ¿sí?, que ni siquiera la mayoría de ellos están organizados por nivel de complejidad, que implica que yo tengo como docente que seleccionar qué tengo que enseñar, pero tengo que seleccionar qué tengo que enseñar sabiendo lo que mis alumnos saben. Alumnos que no me pueden decir lo que saben, ni aun cuando sean universitarios pueden decir lo que saben, sino que tengo que descubrir lo que saben a partir de hacer propuestas de enseñanza. Entonces, esa es la dificultad más importante que tengo, porque no tengo ninguna tabla de salvación. Es decir, yo tengo que poder escuchar al grupo, observar al grupo, pensar en ese grupo y hacer una hipótesis acerca de lo que es necesario que aprenda ese grupo. Hacer una propuesta, ponerla en juego y descubrir si esa propuesta fue o no adecuada para ese grupo. Y si no fue adecuada, evaluar por qué no fue adecuada. Pero no hay nadie que me diga, primer día tiene que enseñar esto, segundo día tal esto, o esta es la unidad que tiene que desarrollar. No es así. Eso es, por un lado, maravilloso, porque abre el mundo, pero por el otro lado es muy difícil, ¿sí?, pensar cómo selecciono los contenidos que tengo que enseñar.
área le voy a dar más importancia o voy a trabajar de manera equilibrada a todas las áreas? ¿Cómo hago eso? No es una tarea sencilla, ¿sí? Y en función de mi grupo, tengo que tomar decisiones. Si yo tengo un grupo donde la mayoría de los chicos vienen con muy poca experiencia escolar previa, tomo una determinada decisión. Si tiene mucha experiencia, tomo otra decisión. Pero eso lo tengo que evaluar en la medida en que conozco el grupo, conozco la comunidad, conozco las expectativas que tiene esa comunidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? El otro tema es el tema, bueno, lo que dije recién, el tema de la elaboración de esas hipótesis acerca de lo que necesitan aprender los chicos. A partir de eso, seleccionar cuáles van a ser los recortes del mundo que voy a seleccionar. ¿Sí? ¿Por dónde voy a empezar ese camino de conocimiento? Y en función de eso pensar para poder, porque a diferencia de otros tiempos en el cual uno desarrollaba una unidad, pero la unidad la desarrollaba en función de trabajar ciertos contenidos, no porque interesara realmente conocer esa realidad, sino porque me permitía que los chicos hicieran clasificaciones, contaran, por ahí hicieran algún tipo de exploración determinada, pero no porque a ver, yo como maestra, una unidad, los animales, ¿sí? En mi época hacíamos los animales. Eso, sí. O las casas, la vivienda. Pero no interesaba ni los animales ni las viviendas, interesaba porque servía para desarrollar ciertos contenidos, que no hablábamos de contenidos sino de objetivos, que tenían que ver entonces con estas cuestiones que yo le decía. Que clasificaran, que contaran, que hicieran seriaciones, que discriminaran colores, que discriminaran posiciones en el espacio, que hicieran prácticas en relación a la escritura, al manejo del lápiz para la escritura, todo lo que ustedes quieran. Hoy no es así. Hoy, digamos, cuando planteamos que interesa que los chicos conozcan determinados recortes, porque nos importa el recorte, porque cuando pensamos en que vamos a conocer la plaza del barrio, nos interesa la plaza del barrio. Y nos interesa quiénes son los que van, y nos interesa qué animales hay, nos interesa qué plantas hay, nos interesa qué áreas de juego están, y nos interesa quiénes son los que se ocupan de la plaza. O sea, nos interesa todo eso. Ahora, a partir de la plaza también me permite, y ahí es como una vueltita, que los chicos puedan pintar los árboles en distintos momentos del día o del año, o me permite también que los chicos puedan dictarme una carta al intendente para pedirle que arregle la plaza. O sea, aparecen otro tipo de actividades que me permiten desarrollar otros contenidos, pero la plaza me importa. ¿Está claro esto? ¿Sí? No es que hago la plaza para contar árboles, no me interesa eso. ¿Sí? Ahora, ustedes vieron que nosotros tenemos, por un lado, unidades, tenemos proyectos, o tenemos la forma que un maestro quiera organizar, porque nosotros lo hacemos por un tema de darle una determinada forma educativa, pero los maestros pueden mezclar, inventar, hacer otras cosas distintas. De hecho, la idea de proyecto surgió de la propuesta de los maestros, y nosotros lo tomamos desde las propuestas que hicieron los maestros. Entonces, digamos, el diseño plantea esos tres tipos de estructuras: unidades, proyectos, secuencia.
secuencias didácticas. Ahora, la cuestión central, ¿por qué surgió la idea de proyecto? La idea de proyecto surgió justamente para dar un contexto al desarrollo de determinados contenidos, ¿sí?, que eran importantes que los chicos adquirieran esos contenidos, pero que en una secuencia descontextualizada no iban a ser posibles de ser adquiridos. Entonces, por eso la idea de proyecto, de crear un contexto para el trabajo sobre determinados contenidos. Y así surgieron los proyectos de elaboración de enciclopedias, de los libros, del diario mural, de la organización de una fiesta, qué sé yo, un montón de cosas distintas que se organizaron, el proyecto en relación a títeres, qué sé yo, cosas maravillosas que los maestros fueron armando en función de esa preocupación, ¿sí? Ya no sé por qué. El planteo de, digamos, una cuestión importante es el tema de cómo uno secuencia, a veces secuencia los contenidos, pero también secuencia las actividades para trabajar esos contenidos, ¿sí? Y ahí entonces tiene importancia asumir una posición epistemológica, que ahora vamos a ver, conocer los contenidos, conocer cómo los chicos construyen esos contenidos y conocer cómo enseñarlos. Bueno, es lo que decíamos recién, o sea, que el tema de poder analizar, de escuchar y de observar lo que los chicos efectivamente hacen para poder entender si efectivamente, o sea, esa posibilidad de observar y de escuchar me permite además saber cómo intervenir, porque para intervenir yo necesito entender lo que el otro está pensando. Si no si no sé cómo el otro está pensando esa situación, no sé cómo intervenir, ¿sí? Soy ciego, ¿sí? Bien, dale. Sí, avanza porque viene más, ahí está. La primera cuestión importante es cómo uno se sitúa frente al conocimiento. Y esto tiene importancia, por eso hablaba de la postura epistemológica que asume el docente. O uno asume la postura de que el conocimiento es una verdad absoluta, y entonces, si es verdad absoluta, tengo una sola manera de enseñarlo, o pienso que el conocimiento es una construcción histórica y social que se va transformando, que se va desarrollando, y entonces la forma de enseñar es otra, ¿sí? Y ahí aparece una última cosa que es central para entender que la forma de enseñar transforma el contenido. La forma en la cual yo presento una situación modifica el contenido que estoy enseñando. Ahora vamos a ver eso. Dale. Esto es de una pedagoga que hizo su tesis de etnografía, en realidad, en México, que se llama Verónica Edwards. Y que analiza, ella hizo una investigación, ella lo hizo para la escuela primaria, y analiza justamente el tema de la forma en la cual la forma que asume el conocimiento en el aula, ¿sí? Por eso dice que la secuencia, el orden de los contenidos, el rito del dato, el control de la transmisión, la demanda de la respuesta textual no son formas vacías, sino que alteran y resignifican los contenidos. Y entonces habla de tres formas de presentación de los contenidos. Una es la forma tópica. ¿Qué quiere decir? Vienen tópicas, viene de topos, de lugar, ¿sí? ¿Vieron? Ustedes lo habrán visto y lo habrán hecho millones de veces. El cuerpo humano. Dibujo
del cuerpo humano, donde algún chico se acostó en el suelo, hicimos la silueta, y después la maestra va escribiendo mano, brazo, pierna, pie. No me digan que nunca lo hicieron o que nunca lo hicieron. No les creo porque eso es una forma de conocimiento tópico. Es decir, es el dato y la ubicación de, en este caso, el nombre al lugar correcto, ¿sí? Y los niñitos tienen que repetir el nombre correcto de cada parte del cuerpo humano, ¿sí? La segunda forma es la operacional, que se refiere fundamentalmente al aprendizaje de determinados procedimientos para resolver algo. El típico caso de forma operacional es, en la escuela primaria, es cómo se presentan los problemas de regla de 3 simple, regla de 3 compuesta, la forma en que se presenta la división, la suma, la resta, o sea, como simplemente un procedimiento que se enseña.